Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha acreditado la existencia de una organización criminal en el seno del Gobierno y del Partido Socialista. Una organización criminal destinada a cobrar comisiones por adjudicación de obra pública y a otros menesteres sucios. Antes de conocerse ese informe, usted, el resto del Gobierno, todas las terminales mediáticas afines al sanchismo estuvieron reiteradamente repitiendo que ese informe no existía y que todo era un bulo urdido por pseudomedios para acosar al Gobierno. Sin embargo, ahora la evidencia vergonzosa de las grabaciones conocidas acredita que esa corrupción existía y que no hay ninguna duda al respecto. Como tampoco hay ninguna duda al respecto, señor ministro, en relación con la responsabilidad política que incumbe a Sánchez por la existencia de esa organización criminal y que le incumbe en su doble condición de presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista. Por eso, Sánchez no puede pretender ahora zafarse de esa responsabilidad, como intentó hacer el pasado jueves en su comparecencia en Ferraz, después de haber estado guardando 45 días de silencio. Una comparecencia patética en la que intentó presentarse como víctima de esa organización criminal, maquillado, falsamente compungido y aduciendo que no sabía nada de lo ocurrido hasta que esa misma mañana se hizo público el informe. Es decir, señor ministro, un nuevo intento de tomarle el pelo a los españoles. Porque Cerdán y Ábalos son el núcleo fundacional del sanchismo. Cerdán y Ábalos fueron los hombres de confianza de Sánchez, a los que Sánchez les entregó y encomendó misiones sustanciales para sus intereses, como la presentación de la moción de censura en esta Cámara por parte de Ábalos y la encomienda a Cerdán del trapicheo con el prófugo delincuente huido de la justicia, Carles Puigdemont, para comprarle primero la presidencia del Gobierno de España y después, en el tiempo, lograr conseguir manteniendo su apoyo. Pero es que además, señor ministro, esta organización criminal no hubiera podido alcanzar sus fines delictivos sin la colaboración de altos cargos del Gobierno y otros dirigentes territoriales que le pedían favores a la trama y que contrataban con ella. Por eso, señor ministro, no sirve ahora que Sánchez pretenda irse de rositas pidiendo perdón, haciendo cambios en su ejecutiva, anunciando una auditoría externa que no hace ninguna falta porque ya se la está haciendo la Guardia Civil y viniendo a comparecer ante esta Cámara el 9 de julio, es decir, 27 días después de conocidos los hechos. Pero sobre todo, señor ministro, no puede irse de rositas porque fue Sánchez quien dijo que en política se pide perdón dimitiendo. ¿Dimitiendo? Claro que sí, señor ministro. Porque todo lo que estamos conociendo y lo que queda por conocer acredita que esta no es la trama Koldo o la trama Ábalos o la trama Cerdán. Esta es la trama Sánchez. Y desde luego esa realidad no se consigue tapar con discursos farsantes ni tampoco ordenando que se golpee a la gente que pacíficamente se manifiesta en la calle contra la corrupción de Sánchez y sus secuaces. Y, señor ministro, hay que recordarlo, claro que hay que recordarlo,
Hay que recordarlo que Koldo, Ábalos y Cerdán hablaban entre ellos del número 1 refiriéndose a Sánchez. Y hay que recordar que mientras los dos últimos secretarios de organización nombrados por Sánchez robaban a destajo, colocaban a amigas en empresas públicas, contrataban a prostitutas también con dinero público, ellos mismos, Sánchez, usted y todos los ministros, pontificaban continuamente sobre honradez, transparencia y regeneración democrática. Por eso, señor ministro, a estas alturas hay que tener una inmensa desfachatez para tratar de reducir todo este asunto a un mero error protagonizado solo por dos personajes o, como Sánchez ha dicho esta misma mañana en esta Cámara, una anécdota. ¿Va usted a decir lo mismo ahora cuando suba a esta tribuna? Mire, señor ministro, hay que tener mucho cuajo para escribir una carta a la militancia como hizo Sánchez ayer y decir que en estos 7 años de gobierno se ha avanzado mucho en la lucha contra la corrupción, cuando Sánchez tiene imputados a su esposa, a su hermano, a su fiscal general, a sus 2 secretarios de organización, uno de ellos exministro, y todos los que todavía quedan por caer. Y hay que tener mucho cuajo, señor ministro, para escucharle a la vicepresidenta Montero, que se acaba de ir, decir que el informe de la UCO no acredita que se haya producido ninguna adjudicación irregular, porque basta acreditar influencia para cobrar una mordida. Señor ministro, hasta este grado de desfachatez podemos llegar. Pero mire usted, la cuestión de fondo es preguntarles qué es lo que más va a aparecer. ¿Va a aparecer financiación ilegal del PSOE? ¿Van a aparecer otros dirigentes o exdirigentes socialistas implicados en esta trama? ¿Va a aparecer dinero en el extranjero? ¿Van a aparecer negocios en Venezuela, en Marruecos, en China o en la República Dominicana? Y, por cierto, señor ministro, ¿por qué vuela tanto el Falcon presidencial a la República Dominicana? ¿A quién lleva? ¿Para qué? Y, desde luego, también, señor ministro, quedan muchas respuestas por contestar. ¿Por qué se le permitió a Cerdán retirar su despacho en Ferraz en vez de haberlo cerrado a cal y canto y puesto a disposición de los investigadores? ¿Por qué no se le abrió expediente de expulsión inmediato? ¿Por qué ha tardado 5 días en entregar su acta de diputado? ¿Qué ha hecho durante ese tiempo? ¿Ha destruido pruebas? O también, ¿por qué Sánchez recuperó a Ábalos tras haberlo cesado como ministro y secretario de organización? ¿Por qué se le ofreció colocación en una consultoría afín y pagar sus gastos legales de defensa si guardaba silencio? ¿A quién se pretendía proteger con esa oferta? Y, por cierto, ¿esa misma oferta sigue ahora vigente o no para Santos Cerdán? Y oiga, y permítame, señor ministro, en lo que a usted concierne, ¿tiene Koldo grabadas conversaciones con usted? Porque parece que sí. ¿Puede tener la amabilidad de informarnos sobre qué conversaban? Mire, en definitiva, señor ministro, hay que tener un conocimiento muy poco exacto ya de la realidad y de lo que piensan los españoles para que Sánchez aún se atreva a salir diciendo que el Partido Socialista es una organización limpia y que se atreva a transitar desde un discurso lacrimógeno el jueves
hasta un discurso chulesco y desafiante ayer que es impostado y ridículo, porque solo acredita desconcierto y miedo. Así que concluyo, señor presidente. En cualquier otro país, un escándalo como este, revelaciones como la que ha hecho la UCO, hubieran determinado la caída fulminante del gobierno. Aquí no. Aquí Sánchez pretende resistir atrincherado en Moncloa, negando la realidad y amparado por unos socios que, por hacerlo, se convierten en este mismo instante en avalistas y cómplices de esa corrupción, por mucho que digan y digan que están en contra de ella. Por eso, señor ministro, también, por todo esto, la realidad dice que ustedes cada vez menos engañan a los españoles. Los españoles están hartos del cinismo, la petulancia y la hipocresía de Sánchez, hartos de su postureo insultante y hartos de aguantar la estafa de este gobierno corrupto que es un peligro para la democracia. Por eso, señor ministro, suba usted a esta tribuna y díganos qué medidas piensa adoptar el Gobierno para recuperar la credibilidad de las instituciones y la estabilidad política. Y yo me atrevo a decirle, señor ministro, que ninguna, porque Sánchez se niega a dimitir y a convocar elecciones, demostrando que tiene terror al voto de los españoles. ¿Hasta qué punto de degradación están dispuestos ustedes a llevar a la política española con tal de resistir? ¿Hasta qué punto creen que España puede aguantar esta agonía? Suba a esta tribuna, señor ministro, y responda, sin demagogia, sin insultos, sin argumentario y sin mentiras. Por respeto a los españoles, hable a las claras, si puede, sabe y se atreve. Nada más y muchas gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Buenos días, señorías, a todos y a todas los que tienen la amabilidad de estar en el hemiciclo en este momento. Gracias, señor Gil Lázaro, por su interpelación. Quiero, en primer lugar, permítame 30 segundos, porque como el señor Tellado ha tenido a bien mencionarme en su interpelación, pese a que yo no era el interpelado, pues yo también le ruego, señor Olano, que le traslade al señor Tellado lo que voy a decir. Me ha hecho gracia que con tanta reiteración diga que ¿por qué no dejamos que los españoles decidan el futuro de España en las urnas? En el mismo momento en que su ponencia del Congreso ustedes están evitando que los militantes del PP decidan el futuro del PP en las urnas con voto individual. Claro, es una ligera incoherencia lo que está diciendo el señor Tellado respecto a esa libertad individual de voto. Perdóneme, señor Gil Lázaro, este pequeño excurso para mencionar a una persona que me menciona pese a que no me interpela. Mire, quiero decirle, en relación con todo lo que usted me ha mencionado, para que quede claro y además con mucha tranquilidad y con mucha concisión, que me asquea la corrupción, me repugnan los corruptos y cuando son en mi casa me avergüenzan profundamente. Por tanto, no tenga duda de que este sentimiento es el que yo tengo con las informaciones que hemos conocido en los últimos días. Y estoy convencido, señor Gil Lázaro, que cuando usted pertenecía al Partido Popular, a usted le asqueaba la corrupción, le repugnaban los corruptos y le avergonzaban cuando había decenas de casos de corrupción en el Partido Popular con condenas en firme
por robar de gente que ha estado en la cárcel del Partido Popular, partido al que usted pertenecía. Y ni yo pongo en duda que usted se avergonzaba, ni dudo que usted pondrá en duda lo que yo le digo, que me asquea profundamente la corrupción y los corruptos. Reitera usted un argumento, mire que usted es un parlamentario que sube aquí, que sube sin papeles, que hace su intervención, pero reitera un argumento que dice su partido. Entiendo que en los órganos internos lo habrán mencionado y les parecerá una gran idea, que es decir, oiga, tiene usted terror a las urnas. Mire, se lo he dicho a su portavoz y se lo digo a usted. 47 años de democracia en España, con las urnas abiertas. De esos 47 años, 27 años de gobiernos socialistas. 15 del Partido Popular y 5 de la UCD. Imagínese el terror. España, evidentemente, cuando se abren las urnas, confía mayoritariamente en el Partido Socialista, quizá porque somos el partido que más nos parecemos a la ciudadanía y que más trabajamos por el estado del bienestar y por la calidad de vida de los españoles y de las españolas. Por eso ganamos las elecciones. Y si quiere le digo cuándo no había elecciones en España y quién gobernaba en ese momento en nuestro país. Las intervenciones que hacen ustedes desde Vox responden perfectamente a lo que es el manual del buen ultraderechista. Pues, en primer lugar, lo que hacen es que mienten sobre la situación del país y dibujan una crisis, una emergencia política y económica que no existe, pero que ustedes tratan de magnificar. En segundo lugar, mienten también sobre el adversario político. Tratan ustedes de extender una mancha de suciedad a todas las personas honestas que trabajamos en este gobierno, que le voy a decir una cosa, somos la inmensa mayoría de la gente que trabajamos en el gobierno. Y ustedes, cuando intentan expandir esa mancha, saben perfectamente que lo que hacen es injusto. Y lo que no puede usted es generalizar el comportamiento irregular de personas que actuaban al margen del gobierno. Lo que no puede hacer usted es intentar generalizar esa mancha a todos los que nos dejamos la piel en el trabajo diario en el gobierno de España. Estoy convencido que usted también reconocerá esto. Y en el manual del buen ultraderechista, pues en tercer lugar, se miente sobre uno mismo. Se presentan ustedes, Vox, la ultraderecha, como los salvapatrias, los que serán capaces de solucionar todos los problemas de nuestro país. Y habla usted de algo que no menciona el informe de la UCO. Habla usted de financiación irregular. ¿Quiere que hablemos usted y yo de financiación irregular? ¿Quiere usted que hablemos usted y yo de lo que les ha dicho el Tribunal de Cuentas con la financiación irregular de su partido político? Y si quiere usted que hablemos, pues le agradecería que me explicara cómo es posible que un préstamo de un banco húngaro se devuelva en 8 transferencias diferentes por importe de no sé cuántos millones de euros. Bueno, yo creo que puede ser un debate interesante porque, insisto, ni una línea, ni una palabra del informe de la UCO, ni una línea, ni una palabra sobre eventual financiación del Partido Socialista. Por tanto, cuando ustedes utilizan estos argumentos, que son conocidos y que lo han hecho en muchos países del mundo, y en algunos les ha ido bien, en algunos hasta gobierna la ultraderecha en este momento, pues una vez que gobiernan ustedes, les conocemos. Y ustedes empiezan a trabajar, por supuesto, contra las instituciones democráticas, por supuesto, contra los controles que se producen en materia de anticorrupción, como han hecho en gobiernos autonómicos donde han estado. Empiezan ustedes a dictar medidas y a hacer políticas contra las mujeres, contra las personas LGTBI, contra las instituciones, contra el estado del bienestar. En fin, lo que son ustedes, lo que es la ultraderecha. Tampoco es necesario extenderme demasiado en este punto porque les conocemos y ustedes saben lo que harían. Miren, yo podría dedicarme a desmontar todas y cada una de las falsedades que ustedes utilizan a diario en su discurso. Pero es que la interpelación son 10 minutos y 5 de réplica. No podría detenerme en todas y cada una de las falsedades. Usted habla de una inestabilidad política, de una inestabilidad, una crisis social y económica en nuestro país. Y lamento decirle que las cifras y la realidad es otra bien distinta. ¿Usted sabe que hoy España triplica el crecimiento económico de la zona euro? Triplica.
Sí, ya, a ustedes les parecerá. Pero es que en España, no hace mucho, para que nuestro país creciera económicamente, tenían que crecer Alemania, tenía que crecer Francia, teníamos que ir a rebufo de la Unión Europea. Y hoy somos la locomotora del crecimiento económico. Y esto, pues a ustedes igual no les importa, cabecean en señal de negación de la realidad, que en el fondo es la ultraderecha, la negación de la realidad y atacar a los ciudadanos. Si quiere, también hablamos de esa inestabilidad política de la que usted habla. ¿Usted sabe qué porcentaje de votaciones ganamos en este Congreso de los Diputados? En torno al 90%, un poquito menos, un 90%. ¿Quiere esto decir que el Gobierno no saca adelante las iniciativas parlamentarias? Pues lamento decirle que sacamos adelante las iniciativas parlamentarias con una receta que a ustedes les parecerá marciana, que es diálogo, trabajo, acuerdos, respeto al diferente, sentarnos con los grupos que no piensan como nosotros para buscar puntos de equilibrio, cosas que ustedes pues niegan de inicio. Porque lamento darle otra mala noticia, señor Gil Lázaro, con todo el respeto que sabe que se lo tengo. Mire este hemiciclo. ¿Ve los diferentes grupos parlamentarios que se sientan aquí? Todos han sido elegidos por la ciudadanía española. Todos. Por tanto, cuando ustedes hablan de la anti-España, pues hombre, respétense. Si es que la anti-España es hacer políticas contra el estado del bienestar. Es que la anti-España es ser machista, ir contra las mujeres. Es que la anti-España es intentar siempre socavar las instituciones democráticas, como hace Vox cuando gobierna y también desde la oposición. Es que la anti-España es legitimar cada día una dictadura, ahí sí, criminal y de un ladrón que gobernó España durante 40 años. Criminal y ladrón, las dos cosas. Y esa dictadura que ustedes legitiman, como podrá entender, no puede ser de ninguna manera aceptado. Habla usted también de que España tiene una crisis democrática desde el punto de vista democrático. Imagino que conocerá usted los rankings internacionales que evalúan la democracia española. O igual no le interesa lo que dicen fuera de nuestras fronteras de España, porque le digo que somos un ejemplo, una referencia internacional. El ranking más prestigioso, hay otros, de la Universidad de Gotemburgo, de diferentes organizaciones como Freedom House, pero el más importante, que es The Economist, dice que España es una democracia plena. Y esto quizá ustedes no le den importancia, pero es que estamos por encima de países que son socios dentro de la Unión Europea en ese ranking de calidad democrática. Por supuesto que tenemos que seguir mejorándola. De ahí el Plan de Acción por la Democracia, que aprobó este Gobierno en septiembre del año pasado, en línea con el Plan de Acción por la Democracia que aprobó la Comisión Europea. Otra palabra que a ustedes no les gusta: España, Europa. Ustedes se miran en otros ejemplos, se miran en otros espejos y no en lo que ha supuesto el avance determinado, absolutamente esencial, que ha supuesto para nuestro país incorporarnos a Europa. Hace 40 años lo celebramos la semana pasada. Y mire, lo cierto que es que, escuchando esta sesión de control de hoy, si los ciudadanos no supieran quién es quién, hubiera sido muy difícil saber quién era la derecha y quién era la ultraderecha. Lamento decirles que hoy hemos tenido ejemplos, en fin, de comportamientos de diputados y diputadas en este hemiciclo de la derecha y la ultraderecha absolutamente asalvajados. Se lo digo con toda tranquilidad, porque me avergüenza también ver representantes del pueblo español asalvajados, como ha sucedido en la sesión de control de hoy, con gestos amenazantes de su líder al presidente del Gobierno. Totalmente inaceptable. Esa violencia verbal que cada día practican ustedes acaba convirtiéndose en una legitimación de estrategias de intimidación y de amenaza que sufren los militantes socialistas, los diputados y diputadas socialistas y las sedes socialistas. Y eso se da en un caldo de cultivo que es la violencia verbal que protagonizan ustedes, el Partido Popular y Vox. Ustedes intentan ir más que el Partido Popular, intentan ser el PPP, la posverdad, el populismo y la polarización, que es lo que ustedes representan, a diferencia del Partido Popular, que
les compra el discurso, les compra el tono, les compra la violencia verbal y, lamentablemente, no sé a dónde nos llevará. En el turno de réplica tendré oportunidad, con toda seguridad, de volver a insistir en que la situación en España, con independencia de un informe que hemos conocido que nos abochorna a los demócratas, que nos abochorna a los servidores públicos honestos, que nos abochorna a los socialistas, la situación en España es de crecimiento económico, de avances en lo social, de un estado del bienestar cada día más fuerte. En empleo estamos rozando los 22 millones de afiliados, los 22 millones de afiliados. Recuerdo cuando el presidente Rajoy soñaba con los 18 millones de afiliados. Bien, 22 millones de afiliados. Bajando el paro juvenil, más mujeres que nunca trabajando en nuestro país, 10 millones. Esta es la situación de nuestro país. Ustedes se agarran como un clavo ardiendo a 3 personas que no merecían la confianza del Partido Socialista. Pues mire, poco argumento es ese. Nosotros vamos a seguir trabajando por un país mejor. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Muchas gracias, señor presidente. Terminaba mi interpelación advirtiéndole que por respeto a los españoles se dejara usted de lado el argumentario, las mentiras y las vanas generalidades para responder al contenido de fondo de esta interpelación. Y le decía, si puede y si se atreve, a las claras. Pues ya está visto que usted no puede porque no se atreve. Y no puede porque no se atreve, porque es imposible justificar la actitud del Gobierno y del Partido Socialista, la actitud tapadera del Gobierno y del Partido Socialista, la actitud autoexculpatoria del Gobierno y del Partido Socialista frente al escándalo monumental que supone la existencia de esa organización criminal en el seno del Gobierno y del partido. Y el colmo es que usted haya terminado su intervención diciendo que esto es cosa de 3 personas que no merecían la confianza recibida. Pues mire, voy incluso a validarle su argumento. 3 personas que no merecían la confianza recibida. 3 personas que al conformar una organización criminal han puesto al Gobierno de España y al Partido Socialista en una situación comprometidísima. Y entonces, ¿qué pasa, señor ministro? Que nadie va a asumir ninguna responsabilidad en función de esa actitud exculpatoria y tapadera hacia el máximo líder. Porque si 3 personas no merecían esa confianza, si 3 personas, dice usted, que han traicionado a su partido, tendrá que asumir responsabilidades ante su partido y ante los españoles quien nombró, eligió y dio campo de acción a esas personas, que es el hoy presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. A mí me parece muy bien, señor ministro, que a usted le repugne la corrupción. No dudo ni lo más mínimo que a usted le repugna la corrupción. Pero si le repugna la corrupción, lo que no puede hacer usted, el resto del Gobierno, el conjunto del Partido Socialista y todos los socios que siguen manteniendo a este Gobierno, es silbar, mirar al tendido como si nada. Aquí no ha pasado nada y seguimos igual hasta el próximo escándalo. Yo, en cambio, señor ministro, a lo largo de mi biografía, y permítame usted esta pequeña incidencia, ya que usted se ha referido a ello, cuando no me gustó lo que ocurría en el Partido Popular, ¿sábelo usted lo que hice? Me fui a mi casa. ¿Va usted
a dimitir como miembro del Gobierno o a dejar su militancia en el Partido Socialista, porque, como usted acaba de decir, y yo no dudo, usted no comparte la corrupción. En definitiva, señor ministro, podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar, y yo no lo recomendaría que habláramos de eso, de financiación irregular. No he sacado yo ese asunto. He dicho literalmente que qué más va a salir. Y en interrogante he preguntado. Financiación irregular del PSOE. Pero mire, ya si quiere usted que hablemos de eso, nosotros, este grupo parlamentario, este partido, paga sus deudas con todo el mundo, incluidos con los bancos, no como otros a los que históricamente los bancos les condonan las deudas a ellos y a su sindicato hermano, y todavía los españoles no sabemos por qué. Por cierto, mala suerte la del señor Sánchez en su última comparecencia, imputando financiación irregular a Vox como consecuencia de una denuncia presentada por el PSOE en la Fiscalía Anticorrupción, y apenas unos minutos de acabar el señor Sánchez de pronunciar ese infundio, la Fiscalía Anticorrupción archivaba la causa abierta contra Vox, literalmente porque no existía ningún indicio de que se hubiera producido esa financiación irregular a la que el PSOE le acusaba. Así que termino, señor presidente, señor ministro. Facta, non verba, que decían los clásicos. Hechos, no palabras. Pueden ustedes excusarse en palabras. Puede usted salir a esta tribuna, como ha hecho y como hará a continuación, a no decir nada de lo que yo le he planteado, que es tapar la corrupción. Hagan ustedes lo que quieran, pero no tienen más camino digno, más camino responsable, más camino leal al pueblo español que presentar Sánchez su dimisión y convocar elecciones. Todo lo demás es tapar esa cloaca corrupta que ya ha estallado, que es la cloaca del sanchismo. Nada más. Muchas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gracias, señor Gil Lázaro, por su intervención de nuevo. Creo que coincidiremos, usted y yo. Sin duda, las organizaciones humanas, los partidos políticos, los sistemas políticos no pueden garantizar corrupción cero. Sí pueden garantizar tolerancia cero cuando se produce algún caso irregular. Y eso es lo que ha pasado en partidos políticos, el suyo, el anterior, el actual, y lamentablemente lo único que podemos hacer es tener una respuesta contundente y rápida, que es lo que ha hecho el Partido Socialista y lo que ha hecho el presidente del Gobierno cuando ha tenido conocimiento del informe de la UCO. Una respuesta contundente y rápida. Ha apartado del partido a cualquier persona tan pronto como ha habido un indicio sólido y grave de un comportamiento irregular. Me hacía usted referencia de por qué no se ha expulsado a uno de las personas de las que estamos hablando continuamente en este hemiciclo. Oiga, es que se ha dado de baja del partido y en este caso quien abre los expedientes es la ejecutiva del partido, que nos reunimos el lunes, momento en el que se dio de baja el señor Cerdán del Partido Socialista. Por tanto, no cabía ningún procedimiento. Otra cosa que hacemos es colaborar con la justicia, que igual esto parece una obviedad, pero recuerde usted tiempos pasados, no tan lejanos, que los tenemos en la mente, de qué pasaba cuando la corrupción afectó al Partido Popular. Quizá por eso usted abandonó el Partido Popular, porque a usted no le parecía lo más adecuado que se rompieran las pruebas a martillazos, que se construyeran pruebas falsas contra adversarios políticos. Por tanto, insisto,
Tolerancia cero con la corrupción, respuesta contundente, respuesta rápida del presidente del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español. Y también responsabilidades políticas a las que usted hacía referencia en su intervención. El presidente del Gobierno ha pedido a petición propia comparecer en este pleno para hablar de estos casos. A petición propia. Por cierto, la semana que viene está en La Haya, la semana siguiente en Bruselas, la semana siguiente una conferencia internacional que recibimos a líderes de todo el mundo en Sevilla. Es decir, la agenda del presidente del Gobierno es una agenda propia de un líder internacional con peso. Esto, igual en otros momentos, la comparecencia se podía hacer a los 2 días, pero en nuestro caso tenemos agenda internacional ineludible porque estamos representando a nuestro país y al Gobierno de España. También le digo que creo que ustedes, tan laxos con algunos casos de corrupción y tan implacables con otros, creo que ustedes utilizan la corrupción como una excusa. Porque habla usted de la respuesta del Partido Socialista. Y yo le pregunto, permítame, por la respuesta de Vox a los casos que se han conocido. ¿A usted le parece que es una reacción adecuada de Vox irse a manifestar a Ferraz con señores brazo en alto, cantando cara al sol para intentar oponerse a comportamientos irregulares? ¿A usted eso le parece que es una manifestación medianamente razonable? Pues mire, eso nos retrotrae a los peores momentos, al momento más negro de la historia reciente de nuestro país, que fue la dictadura. Y cuando ustedes apoyan, convocan manifestaciones donde elementos ultraderechistas, elementos franquistas, elementos neonazis van a manifestarse a Ferraz, a amedrentar a trabajadores socialistas, no creo que eso sea una respuesta ni medianamente democrática a nada, sino lo único que hacen ustedes es intentar derribar el Gobierno. Me hablaba usted de qué respuesta estamos dando a la situación actual y a la situación que nos encontramos en el año 2018. Hemos apostado desde siempre por la regeneración democrática. Hemos aprobado un plan de acción por la democracia. Hemos creado 2 unidades en la Fiscalía, una para luchar contra la corrupción privada y otra contra la corrupción pública. Hemos aprobado la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante, precisamente para favorecer a las personas que conocen y que ponen en conocimiento de otros comportamientos irregulares. Por tanto, hemos trabajado y vamos a seguir trabajando porque es una prioridad del Gobierno de España la regeneración democrática de nuestro país y la lucha contra la corrupción. Y cuando nos afecta a nuestro partido, nos duele y nos avergüenza más. Y con más motivo trabajaremos para regenerar este país y para que nuestros ciudadanos estén orgullosos del Gobierno que tienen. Termino ya, señor Gil Lázaro. Creo que es un momento de diferenciar con claridad lo que pasa. Cuando hay una nube negra que todo lo intoxica, es el momento en el que las inteligencias que intentan pensar por sí mismas pueden sacar cabeza. Seamos implacables, seamos duros con los comportamientos irregulares o corruptos, que en su día tendrá que valorar la justicia. Nosotros no prejuzgamos, pero cuando hay indicios actuamos con contundencia y con rapidez. Pero no generalicemos. Miles de servidores públicos del Partido Socialista y de cualquier partido político hacen su trabajo cada día para intentar que nuestros ciudadanos vivan mejor. No generalicemos porque es de una injusticia atroz. Y, por tanto, todos unidos contra esa corrupción y también defendamos a los servidores públicos ejemplares, que los hay y muchísimos. Y, por cierto, el Gobierno de España entre ellos. Gracias. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.